Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo Derecho. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la teoría del caso, que es cómo se formula, alguna de las características que tiene que llevar nuestra teoría del caso, así como otros puntos importantes sobre este tema. Esto a petición de varias personas que me solicitaron hablar un poquito sobre la teoría del caso. Ahora bien, vamos a comenzar mencionando que la teoría del caso no es exclusiva de la rama penal, sino que esta básicamente se aplica a todas y cada una de las ramas del derecho. ¿Por qué? Porque la teoría del caso no es más que la estrategia que vamos a utilizar a lo largo de un procedimiento, en este caso pues aterrizándolo a la materia penal, pero reitero, no es exclusiva de la rama penal. Una definición un poquito más técnica de lo que es la teoría del caso la podemos definir como la estrategia metodológica que cada una de las partes formula cuando tiene conocimiento de un asunto y dependiendo de si eres MP o defensa va a estar tendiente a demostrar o que existe un hecho delictivo o bien que no existe un hecho delictivo o bien que ese hecho no es punible o dependiendo de las características de cada caso en concreto. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cuándo se comienza a formular nuestra teoría del caso. Es preciso que empecemos a formular la teoría del caso desde el momento en que tenemos conocimiento del hecho delictivo. En este sentido, el Ministerio Público es quien lleva pues la delantera, por así decirlo, porque es quien se entera primero antes que la defensa del hecho delictivo. Entonces, desde el momento en que el Ministerio Público tiene una denuncia o tiene conocimiento de un hecho delictivo, a partir de ahí es cuando se tiene que formular la teoría del caso. Y lo mismo para la defensa. Vamos a hablar ahora de algunas de las características que tiene que tener nuestra teoría del caso. En primera, debe de ser obligatorio. Es imperativo que tengamos una teoría del caso. ¿Por qué? Porque es la estrategia que vamos a realizar a lo largo de todo el procedimiento. Reitero, la teoría del caso es el qué vamos a hacer en el procedimiento. Entonces debe de ser obligatoria. Debe de ser lógica. Esto es que debe de responder o debe de concatenar todo lo que hagamos de una manera pues sencilla y de una manera pues que, por así decirlo, que embone, que sea creíble, que tenga una hilación lógica. Otra característica más es que tiene que tener visión de juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de si el asunto se resuelve mediante una medida alterna o bien se termina antes de que concluya o que se llegue a la etapa de juicio, nuestro deber, ya sea como fiscales o como defensa, es formular nuestra teoría del caso y trabajarla tomando en cuenta que se pueda llegar a un juicio. Reitero, ello con independencia de si se llega o no hasta la audiencia de juicio. Ahora bien, ¿cómo se compone la teoría del caso? Se compone principalmente de tres elementos: fáctico, probatorio y jurídico. ¿Qué es lo fáctico? Los hechos. Lo fáctico responde a los hechos, al qué pasó, es decir, todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo que rodean al hecho delictivo, fáctico. El segundo, pues, es el probatorio. ¿Cómo voy a probar esos hechos que están encuadrados o que están narrados en la carpeta de investigación? Y por último, lo jurídico. Todos esos hechos y todas las pruebas con las que voy a comprobar esos hechos, cómo encuadran en una hipótesis normativa, ¿ok? Y una vez que tengamos definida nuestra teoría del caso, todo lo que hagamos en torno a esa carpeta de investigación va a ir enfocada en demostrar cada uno de estos tres puntos, ¿sí? Lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico. Ahora bien, aquí es donde ya comienza a dividirse entre el fiscal, el Ministerio Público y la defensa. Generalmente, es decir, la gran mayoría de las veces, la teoría del caso del Ministerio Público siempre va a ser que fulanito de tal cometió tal delito y la sanción a imponer es tal, es tanta. Entonces, todo lo que haga el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación va a ir tendiente a demostrar que fulanito de tal cometió tal delito y que por ende la pena a imponer es tanto. Por su parte, la defensa tiene un abanico de posibilidades para poder estructurar su teoría del caso. Y esto, reitero, responde a las particularidades de cada caso en concreto. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, una de las posibilidades o de las posibles teorías del caso de la defensa es que el hecho
no se cometió, ¿verdad? Atacando a que ese hecho que el Ministerio Público pretende imputar no sucedió. Esa es una posibilidad. La segunda es que ese hecho sí sucedió, pero el imputado no participó en su comisión, ¿sí? Dos posibilidades. La tercera, que efectivamente sí existe ese hecho, sí se cometió el hecho, el imputado sí participó, pero no hay conducta, hay una ausencia de conducta. Tercera posibilidad. Cuarta posibilidad, que el hecho se cometió, el imputado sí participó, sí hay conducta, pero esa conducta no es típica, hay una tipicidad que rodea a ese hecho delictivo. Otra posibilidad más, que el hecho sí se cometió, el imputado participó en su comisión, que esa conducta sí es típica, pero no es antijurídica. Igual, aquí ya hablamos pues de las excusas absolutorias, de las causas de justificación, perdón, que rodean al hecho delictivo. Otra posibilidad más, el hecho sí se cometió, el imputado sí participó en su comisión, sí hay conducta, sí es típica, sí es antijurídica, pero no es culpable, ¿verdad? Igual hablamos aquí pues ya de las causas de justificación que rodean al delito. Otra posibilidad más que tiene la defensa para formular su teoría del caso, el hecho sí se cometió, sí hay conducta, sí es típica, sí es antijurídica, sí es culpable, pero no es punible. Aquí hablaríamos ya pues de alguna excusa absolutoria que, reitero, se aplica dependiendo del delito en que se trate. Otra posibilidad más, que el hecho sí se cometió, el imputado sí participó, la conducta sí es típica, sí es antijurídica, sí es culpable, sí es punible, pero las pruebas que hay no son suficientes para demostrar en grado de probabilidad para demostrarle que el imputado cometió ese hecho más allá de toda duda razonable, ¿verdad? Y una vez que tengamos definida, reitero, nuestra teoría del caso, todo lo que hagamos en torno a esa carpeta de investigación va a ir enfocado a demostrar pues nuestra teoría del caso. Si nuestra teoría del caso es que efectivamente reúne las características que está investigando el Ministerio Público, reúnen todas y cada uno de los puntos para que sea considerado delito, y efectivamente hay pruebas, pero esas pruebas no son suficientes para demostrar la responsabilidad del imputado, todo lo que hagamos, es decir, todos los argumentos, todos los interrogatorios y todos los contrainterrogatorios que desarrollemos dentro de ese procedimiento van a ir enfocados que las pruebas no tienen la eficacia probatoria suficiente para demostrar la culpabilidad del imputado. Una manera de hacerlo es mediante una tablita en donde establecemos lo fáctico, lo probatorio y jurídico. En lo fáctico iría un hecho pues que sea penalmente relevante. Por ejemplo, el hecho se cometió mediante un arma de fuego. Ese es un elemento fáctico. Ahora, lo probatorio, ¿cómo voy a probar que el hecho se cometió con un arma de fuego? Mediante todos los actos que están en la carpeta de investigación, ya sea la declaración del policía, la declaración de algún testigo, fotografías, algún peritaje, etcétera, etcétera. Y por último, cómo encuadra o cómo demuestro la eficacia probatoria de esa prueba en un esquema legal basado en un esquema normativo. Entonces, para concluir, la teoría del caso no es más que la estrategia metodológica que las partes utilizan para probar sus puntos o probar sus elementos en un caso en concreto. Síganle dando like a la página para continuar aprendiendo derecho.